traders, habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 26 de octubre del 2023, son las 5:05 AM en Chandler, Phoenix, Arizona. Faltan prácticamente 1 hora 25 minutos, son las 9:05 en Buenos Aires. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 6,43%, sentándose arriba de la EMA 17, como lo ven acá, el Trendinator, en un proceso que de a poco se va convirtiendo en un Golden Cross. Además de la incertidumbre geopolítica motivada por el ataque terrorista a Israel y el involucramiento de Estados Unidos en ayudar financieramente a la defensa de Israel, se suma el hecho de que muchas de las empresas que presentaron sus resultados en el día de ayer decepcionaron al mercado, no porque fueran malos, sino que en definitiva el mercado no los valoró de la manera que los esperaba. En particular, algunas grandes empresas del Nasdaq resbalaron y eso es lo que afectó seriamente la evolución del mercado, específicamente como un contagio a partir del Nasdaq. SPY bajó el 1,44% y después de haber estado haciendo un patrón de Morningstar, ayer hizo una corrección brutal y se dio vuelta el patrón y se conformó en un Evening Star. Fíjense, una vela de impulso sobre un soporte, un doji y una vela de caída. Y esto configura así una vela del tipo, un patrón de Evening Star. Y además, fíjense que de a poco se está conformando un squeeze como para iniciar un relief rally que esperemos que llegue pronto. En el caso del Nasdaq, que fue el que atrajo a este movimiento, ayer cayó el 2,45%, una caída más que importante. Fíjense que de alguna manera el volumen fue enorme y también se está dando de a poco una squeeze en donde la DX está en 20. Así que es probable que con la sobreventa transitoria que tienen los índices pueda estar cerca un relief rally. En el caso del Dow Jones, ayer bajó el 0,33% con un engulfing pattern, con un MACD fuertemente negativo. De todas maneras, no llegó a tocar los mínimos del principio de octubre. En lo que se refiere al Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media generó un nuevo mínimo del año 2023 y fíjense que en un patrón que también es un Evening Star. Una gran contribución a la caída generalizada de las bolsas también es la suba generalizada del petróleo, que en el día de ayer subió el 1,99% y fíjense que encontró piso en la SMA de 50. De todas maneras, pareciera ser que la SMA de 50 habría tocado su techo y empezaría a curvarse. Eso podría ser muy favorable para los mercados, donde el petróleo ya intentó romper, fíjense, la SMA de 50 2 o 3 veces. Además, se ven máximos declinantes sistemáticamente, así que puede iniciar alguna corrección. Esta mañana, los futuros del petróleo están en 83,19 dólares el barril, con una baja del 2,56%. En cuanto al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que llegó a alcanzar prácticamente el 5%, ayer subió un 2,33% en una suerte de J-hook, y fíjense, prácticamente ya está en la proporcionalidad del 5% y queda una spread de casi medio punto nada más con lo que la Reserva Federal aplica como tasa de referencia. De todas maneras, este agincantamiento en el rendimiento de los bonos de alguna forma hace que no sea necesario que la Reserva Federal suba la tasa, porque de por sí esto, por efecto de contagio, aumenta el costo de financiamiento global. Fíjense que la reunión de la Reserva Federal, que va a ser en los próximos 6 días, en un 97% de probabilidad los traders opinan que no va a cambiar la tasa o va a ser incluso ligeramente más baja. El otro factor que presiona el mercado a la baja es la enorme apreciación que ha tenido el dólar como moneda frente a otras monedas, donde ayer subió un 0,27 y fíjense que sigue peinando todo el tiempo arriba del Trendinator, aunque de alguna forma podría estar alcanzando su máximo y comenzó a hacer máximos declinantes. Así que atención con esto, el MACD tiene pendiente negativa, así que esto podría llegar a aliviar la presión que estamos viendo. El oro como metal precioso de refugio ha estado imparable. Ayer subió el 0,42 y fíjense que está completamente exuberante. Hizo una vela colgado que al final de un ciclo alcista puede implicar el fin del ciclo.
De a poco se viene el cruce del Trendinator a la SMA de 200. La plata bajó el 0,38%, más frágil que el oro, y fíjense que está debajo del promedio ponderado de 50. Entre las criptomonedas más relevantes, Bitcoin 0,89% abajo, este dato es de esta mañana, está en $34.197. Ethereum también es parte de esta fiesta de criptomonedas, con esta suba un poco como refugio generalizado en un activo que es extremadamente volátil. Subió el 1,66%, este dato es de ahora, es un shooting star lo que estamos viendo sobre la SMA de 200 en el orden de los $1.817. Entre las empresas argentinas más relevantes tenemos Grupo Galicia, un 6,96 arriba, de todas maneras está debajo del Trendinator, debajo de la SMA de 200 con una SMA de 50 curva, así que lo más probable es que teste alguno de estos soportes, entre ellos el Trendinator, y vuelva a caer. En el caso de YPF, ayer subió el 0,27%, pero fíjense que de a poco se viene el dead cross y claramente por diversas razones no logra capitalizar el aumento generalizado del precio del petróleo a nivel global. El unicornio argentino más famoso, Mercado Libre, bajó el 2,54%, está debajo de la SMA de 200, debajo de la Trendinator y de la SMA de 50. Solo para comparar una empresa estatal con otra, fíjense el resultado de Petrobras en las mismas circunstancias. Ayer subió el 0,32 y viene navegando hace tiempo arriba de la SMA de 50 y del Trendinator, capitalizando la ventaja a la suba del petróleo global. Entre las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, ayer Amazon tuvo una caída brutal, 5,58%. Meta rompió la SMA de 50 también. Microsoft, que encantó a los inversores antes de ayer, fíjense que abrió con un gap up ayer enorme. Por otro lado, Netflix de alguna forma continúa con el gap up que le hemos visto después de haber encantado a los inversores con sus resultados. Google, digamos, algún resbalón, no porque los resultados fueran tan malos, sino porque los inversores castigan y reaccionan de esta manera cuando el mal humor es generalizado, con una baja del 9,51%. Apple bajó el 1,35% y encontró soporte en la SMA de 200. Tesla, que desencantó a los inversores la semana pasada, fíjense que está peinando debajo de la SMA de 200. Lucid 1,65% abajo y prácticamente en el nuevo mínimo del año 2023. NIO, los autos eléctricos de capital chino, 6,06% abajo. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a Soxelia, que ayer corrigió en una manera brutal 12,15%, de alguna manera amplifica el movimiento correctivo del Nasdaq. En lo que se refiere a la semana, se ve roto la SMA de 50. De todas maneras, tenemos que ver el ETF que no está apalancado para ver qué es lo que está haciendo, y por ahora vemos que en la semana se sentó sobre la SMA de 50. Vamos a ver cuán profunda es esta corrección. El ETF de innovación de Cathie Woods ayer cayó el 5,25% y fíjense que obedece un patrón de Evening Star también. Las biotecnológicas, fíjense que empezando a ser un talón de consolidación con una caída del 6,67%. Macy's de a poquito está configurando el inicio del tránsito de un pinball a un rounded bottom breakout, probablemente muy pronto. Fíjense que está muy cerca de romper la SMA de 50. La volatilidad esta mañana está en ascenso un 2,32%, así que ojo con eso. Ayer hizo un breakout de la EMA3 a la EMA8, está arriba del Volatility Stop y del Trendinator. En términos generales, el mercado, fíjense, que está completamente sobrevendido y está en condiciones de hacer un relief rally en cualquier momento. En lo que se refiere al Nasdaq, que está haciendo una vela que es un colgado, que está bueno, una vela con mecha inferior, puede significar que están empezando a entrar compradores al mercado. Y fíjense que hacía días que veníamos hablando de la fragilidad del mercado debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Lo mismo en la semana, en un patrón de squeeze que lo único que tenía a favor era la existencia de las semas apiladas. Standard & Poor's esta mañana 28 puntos abajo, también en un patrón de falla. Lo mismo en la semana, fíjense que está completamente frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Dow Jones 116 puntos abajo también en un patrón de falla.
con un RSI Stochastic iniciando un ciclo desde cero. En la semana también está en falla y por supuesto no tiene las EMAs apiladas. Y finalmente Russell 2000, 7 puntos abajo. Mismos comentarios de los otros índices, están en falla en las destemporalidades más importantes. Entre los datos relevantes que pueden mover el mercado hoy tenemos las órdenes de bienes durables, tenemos la evolución del Producto Bruto, tenemos los subsidios al desempleo y el índice de casas, venta de casas nuevas pendientes. Finalmente, el día viernes tenemos la publicación del índice de precios Core PCE, que corresponde a la evolución de los precios en gastos personales, que es lo que normalmente utiliza la Fed como para poder decidir cuál va a ser la decisión que tome sobre la tasa de interés. En cuanto a los earnings, fíjense que ayer de alguna forma presentó en el aftermarket Meta los resultados que desencantó al mercado y esto arrastró a la baja al Nasdaq. De las 3 empresas que publicaron sus resultados esta semana, Alphabet desencantó, Meta desencantó, la semana anterior Tesla lo hizo, o sea, tenemos 3 de las 6 empresas patinando y como vieron, Amazon ayer bajó, hoy presenta resultados en el aftermarket. Antes de la apertura tenemos a Royal Caribbean, UPS, los chocolates Hershey, Altria, la línea aérea Southwest, la petrolera Valero, el laboratorio Merck. En el aftermarket, como dijimos, Amazon, Enphase, que es una empresa de energía, Intel, que integra el panel de Soxele, Ford, la cadena de restaurantes Chipotle, Skechers. En el día de mañana tenemos a grandes petroleras como ExxonMobil, Chevron. También tendremos a AutoNation, que es uno de los dealers más grandes de autos en Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.